barrios y pedanías de nuestro municipio. Un cambio que va a representar una forma distinta de hacer política, para recuperar la confianza de los ciudadanos. Un cambio que, aparte de la corrupción, el agotamiento, la penuria en la que vive nuestro municipio, que recupere el liderazgo que tenemos que tener como la 7ª ciudad de España. Vamos a gobernar este municipio para pegar un puñetazo sobre la mesa y decir: aquí está Murcia, somos la 7ª ciudad de España y queremos el lugar que nos corresponde. Vamos a gobernar este municipio para plantarle cara a la crisis y que no haya ni un solo ciudadano que se quede fuera, que se quede en la cuneta cuando están pagando ellos algo que no han creado, que no tienen la culpa. Vamos a gobernar este municipio para hacer una sociedad más justa, de la que nos podamos sentir orgullosos. Ese es el objetivo, ese es el camino que llevo andando 4 años y que voy a intensificar mi trabajo en los pocos meses que nos quedan para cambiar la situación en el municipio de Murcia. Es posible hacerlo. Yo lo percibo cuando hablo con los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan cambio, los parados necesitan futuro, los más desfavorecidos necesitan un plan de choque contra la pobreza porque no pueden esperar a que la situación económica les salve. Necesitan de sus representantes políticos para sacarles adelante. Este es el objetivo que nos plantamos y hoy, como digo, iniciamos el cambio en Murcia.